Buen día, mis amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo grandemente. En esta oportunidad tenemos el privilegio y la bendición de compartir con ustedes el devocional del 19 de abril. Mi familia, mi esposo, mi hijo, estamos aquí reunidos para hacer este devocional. Y para iniciar, vamos a pedirle a Dios que sea el quien nos oriente, quien nos ayude. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por este día que nos da, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos que están escuchando y viendo este devocional. Señor, te pedimos que seas tú ministrándonos, guiándonos, Señor, que seas tú ayudándonos a entender tu palabra, Señor, y a colocarla en práctica, Señor Jesucristo. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, para lo que tú nos quieres mostrar el día de hoy. Gracias, Señor Jesús, por la maravilla, Señor, de poder tener vida, Señor, y poder estar aquí reunidos aún desde la distancia, compartiendo con nuestros hermanos en la fe. A ti sea el honor y la gloria por los siglos. Amén. Dice en Lucas 12, del 22 al 34. Dice la palabra del Señor. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerar los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que, lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, como os digo, que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, man- no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezquen, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. Amén. Dice acá, en cuarentena por el miedo. En el 2020, una pandemia de coronavirus dejó el mundo en pánico. La gente quedó en cuarentena, se cerraron los países y se cancelaron vuelos y eventos importantes. Grant Davy, un experto en ansiedad, cree que los boletines de noticias negativas suelen empeorar la tristeza y la ansiedad en la gente. Un meme mostraba a un hombre que miraba a las noticias por televisión y preguntaba cómo dejar de preocuparse. En respuesta, alguien se acercaba y apagaba el televisor, sugiriendo que la respuesta podría ser un cambio de enfoque. Lucas 12 nos da un consejo sobre cómo dejar de preocuparse, buscar el reino de Dios. Busquemos el reino de Dios cuando nos concentramos en la promesa de que sus seguidores tendrán herencia en el cielo. Cuando enfrentamos dificultades, podemos recordar que Dios nos ve y conoce nuestras necesidades. Jesús anima a sus discípulos: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.
Dios disfruta de bendecirnos, adorémosle, sabiendo que nos cuida más que a las aves del cielo y a las flores del campo. Aún en tiempos difíciles podemos leer las Escrituras, orar pidiendo la paz de Dios y confiar en nuestro Señor bueno y fiel. Dios, en vez de vivir con temor o preocupación, ayúdame a enfocarme en tu cuidado hacia mí. ¿Qué te da miedo hoy? ¿Qué puedes hacer para buscar el reino de Dios cuando empiezas a preocuparte? Bueno, mis amados hermanos, todos recordamos aquella época en el 2020 cuando llegó la pandemia a nuestras vidas y no estábamos preparados, ¿verdad? Y lo que decía acá el devocional, muchos lugares, vuelos se cancelaron, establecimientos se cerraron y muchas cosas pasaron en nuestras vidas. De hecho, para tristeza de algunos, se perdieron familiares y eso fue un dolor muy grande. Sin embargo, el Señor nos está diciendo el día de hoy, en Lucas 12, que nosotros no tenemos que preocuparnos, porque el Señor tiene el control de todo. Él tiene cuidado de nosotros, y si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Y los que estamos aquí presentes sabemos que es así, porque resistimos a una cuarentena, resistimos a una pandemia, y por la gracia y la misericordia y el amor infinito de nuestro Señor Jesucristo, hoy estamos aquí haciendo este devocional, escuchando este devocional, porque al Señor le plació, dice acá, porque al Señor le plació, realmente porque no sabemos qué vio el Señor en nosotros, pero vio algo diferente y nos eligió como su pueblo, como sus hijos, porque tenemos un propósito en nuestro Señor. Dice la palabra que el perfecto amor echa afuera todo temor. Y a veces nosotros nos llenamos de temores, de dudas, de incertidumbres. Y esas cosas son las que nos interrumpen y no nos dejan vivir el gozo, ni la gracia que el Señor, ni ese propósito que el Señor tiene con nosotros, porque estamos tan enfocados, tan preocupados por el que vamos a hacer mañana, y ese trabajo si no se da, y esa familia, y ese hijo, ¿cierto? Nos llenamos nuestra mente, nuestra cabeza de los afanes del día a día. Pero dice la palabra acá que debemos buscar el reino de Dios. Eso es lo que tenemos. Dice en Lucas 12:31, más busca el reino de Dios y todas esas cosas os serán añadidas. Para que las cosas que a nosotros nos preocupen sean añadidas, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios es enfocarnos en el Señor, dejar de tener miedo, porque tenemos que tener confianza plena en el Señor, de que Él está trabajando, de que aún en medio de que nosotros no estamos viendo nada, el Señor está trabajando, porque el Señor tiene cuidado de nosotros y al Señor no se le escapa, nada es casualidad, nada de lo que sucede en nuestras vidas fue algo que el Señor lo cogió de imprevisto, no, el Señor sabía, el Señor sabe, pero el Señor quiere también que nosotros desarrollemos una fe, y no cualquier fe, sino una fe sobrenatural, esa fe que es aún cuando no estemos viendo las cosas, creer que ya van a suceder y empezar a agradecer por las cosas que se vienen, por esas bendiciones tan grandes que el Señor va a colocar en nuestra vida. Dice acá que puedes hacer hoy para buscar el reino de Dios cuando empiezas a preocuparte. Y mis amados hermanos, hay una alabanza muy bonita que dice, en la prueba alaba, si estás llorando alaba. Y es eso, yo pienso que nosotros tenemos que hacer es eso, en la prueba, en la duda, adorar al Señor, alabar al Señor, porque Él es quien nos da ese gozo y quien nos llena de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no es una paz que da al mundo, que es temporal, sino una paz que viene de lo alto, que es eterna. Mis amados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo grandemente, que el Señor sea gobernando nuestros corazones y que nosotros podamos menguar, nuestra carne mengue, para que nuestro espíritu cada día crezca más y nuestra fe se acreciente más en el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar y despedir ese tiempo y colocarlo en manos del Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, Señor, porque hasta hoy has sido fiel, Señor.
Gracias porque nos permites comprender tu palabra, Señor, porque nos recuerda, Señor, que no estamos solos, que no debemos tener miedo, porque el mismo Dios que estuvo hace años en la pandemia es el mismo que está hoy, un Dios que sustenta, un Dios que nos ayuda, un Dios que nos va a seguir sosteniendo y sobre todo un Dios que tiene planes y propósitos perfectos con cada uno de los que estamos allá, aquí, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender tu palabra, Señor, y ayúdanos a depositar nuestra confianza plenamente en ti, Señor. Quita toda duda, quita todo dardo al enemigo, quita todo temor, Señor. Echa fuera temor, Señor, y ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga, les guarde a cada uno de ustedes, a sus familias. Que el Señor sea ayudándoles en todo lo que ustedes requieran. Un abrazo gigante y que tengan un excelente día.